Vamos a exponer el tema de la corteza cerebral y las áreas de Broca. Entendamos que la corteza cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, es el máximo desarrollo desde los primates hacia la especie humana. La corteza cerebral, conocida también como córtex cerebral o corteza del encéfalo, es la capa externa de sustancia gris que cubre por completo la superficie de ambos hemisferios cerebrales. Tiene un grosor de 2 a 4 milímetros y consta de los cuerpos neuronales o somas. Esta capa se pliega de forma compleja llamada surcos o cisuras. La corteza cerebral es un término distinto al del cerebro, procéfalo, el cual incluye dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, y es la posición más grande del encéfalo. El cerebro consta de sustancia gris externa y la masa interna de sustancia blanca, llamada axones o mielinizados, el cual forma parte de los hemisferios cerebrales y las estructuras de la subcorteza cerebral como el diencéfalo, la glándula hipófisis, el cerebro, el sistema límbico y los ganglios basales. La corteza cerebral se organiza en áreas sensitivas, motoras y de asociación. Su función son la percepción e interpretación de la información sensitiva, la planeación e iniciación de actividades motoras. Las funciones cognitivas superiores como la toma de decisiones, la motivación, la atención, el aprendizaje, la memoria, la capacidad de resolver problemas y el pensamiento conceptual. Cada hemisferio cerebral izquierdo y derecho está dividido en 4 lóbulos y coordina diferentes procesos cognitivos. El lóbulo frontal se ve desde los planos frontales, horizontales y sagitales y se observa el color rojo. Es la parte más frontal del cerebro, o sea, la más cercana al rostro. Está separado del lóbulo parietal con la fisura central y el lóbulo temporal por la fisura lateral. Los lóbulos frontales son las mayores de todos, ocupa el tercio de toda la corteza cerebral. Su función es procesar información de movimiento, de atención, de planeación, de toma de decisiones, de habla, de regulación de emociones, del razonamiento, de la motivación de la conducta. Es por esto que uno de los primeros signos de la demencia frontotemporal son los cambios de personalidad. El lóbulo parietal se ve desde los planos frontales, horizontales y sagitales, se ubica de color amarillo, está sobre el lóbulo occidental y detrás del lóbulo frontal. Define esta área cerebral en el papel de la percepción sensorial, el razonamiento espacial, el movimiento del cuerpo y nuestra orientación. De aquí donde se procesa y regula la sensación del dolor, la presión física, la temperatura. Gracias al área parietal podemos comprender la naturaleza de los números y su relación con las competencias matemáticas. Integrar información de los sentidos, del tacto, del gusto, la visión, la temperatura, la presión y el dolor. El lóbulo occipital se observa desde los planos frontales, occidentales y sagitales y se ubica de color azul. El occipital es más pequeña y se sitúa cerca de la nuca. Es casi una ruta de paso por donde pasan y se organizan y concretan la mayoría de nuestros procesos mentales, como los procesos de percepción, de reconocimiento visual. Nos ayuda a diferenciar los colores, participa también en la elaboración de emociones y pensamientos. Lóbulo temporal. Se observa desde los planos frontales, horizontales y sagitales y se ubica de color verde, pegados casi a las sienes y en ambos lados a nuestro cerebro. Nos ayuda a reconocer rostros, también se relaciona con la articulación del lenguaje y la comprensión de sonidos, las voces, la música, facilita el equilibrio, participa de la regulación de las emociones como la motivación, la rabia, la ansiedad, el placer. Juega un papel importante en los procesos de la información auditiva, es reconocer el lenguaje y la forma de la memoria. Áreas de Broca. A principios de los años 1900, el anatomista alemán Corbian Brodmann definió y enumeró 52 áreas de la corteza cerebral con base a su citoarquitectura. Estas 52 regiones se conocen actualmente como las áreas de Broca. Vamos a hablar un poco de las áreas, su localización, su función y su difusión. El área 1-2-3 se localiza entre la circunvolución parietal y la parte posterior del lóbulo parietal central. Se encarga de recibir todas las sensaciones táctiles, articulares y musculares del lado contralateral del cuerpo. Un daño en esta área producirá confusiones en la percepción táctil del individuo, puede ser temperatura, presión, dolor o tacto. Área 4. Se puede ubicar en la circunvolución precentral, incluida en la pared anterior del surco central de la parte anterior del lóbulo paracentral en la superficie medial del hemisferio. Controla los movimientos voluntarios del lado contralateral del cuerpo. La lesión en esa corteza motora primaria puede causar movimientos
espásticos y dificultosos como epilepsia jacksoniana, y su destrucción o daños muy severos pueden ocasionar hasta parálisis en los miembros afectados. El área 5 y 7 se ubica detrás del giro postcentral en el lóbulo parietal superior. Corresponde a los movimientos voluntarios dirigidos en un destino en relación con la integración de los estímulos visuales. Las lesiones en esta área pueden ocasionar alaxia óptica, que es la incapacidad de dirigir los movimientos hacia un objeto que se ve con claridad. Área 6. Se encuentra por delante del área motora primaria de la superficie lateral del hemisferio. Controla los movimientos asociados que acompañan los movimientos voluntarios que se originan o aquellos donde intervienen los estímulos visuales táctiles o auditivos. Los daños en esta área producirá apraxia, que es la dificultad para ejercer movimientos diestros, secuenciales y complejos como caminar. Área 9, 10, 11 y 12. En la cara lateral del hemisferio se localizan por delante del campo frontal. Se relaciona en general con los procesos mentales superiores de pensamientos, tales como el juicio, la voluntad o el razonamiento. Los daños en esta área pueden ocasionar incapacidad en la toma de decisiones o afectos similares a los retrasos mentales. Área 17. Rodea la cintura calcárea de la superficie medial del lóbulo occipital y en algunos cerebros se extiende por el polo occipital. La función principal de esta área es funcionar la información que viene de ambos ojos, es decir, encuentran un solo punto donde es impartida a esta área para que dé el mensaje. El daño en esta área produce ceguera completa, o la cual puede depender de la extensión de la región lesionada. Área 18 y 19. Rodea el área visual primaria, se extiende por el lóbulo occipital. Dentro de sus funciones se encuentra que trabaja con el área 17, la corteza visual primaria. Aquí entra en operaciones la retina, su estimulación produce alucinaciones visuales realistas. El daño en esta área causa problemas visuales como debilidad en la retina, ceguera, desarrollo de problemas visuales como la aparición de la múcula o otras patologías. Área 20 y 21. Analiza procesos más complejos de la información. Las lesiones en esta área provocan la incapacidad para reconocer rostros familiares, la pérdida de colores en los campos visuales, incapacidad para reconocer símbolos, limitando la relación con los demás. Área 22. Se localiza en la circunvolución temporal superior de la cara lateral del hemisferio. Se relaciona con la comprensión del lenguaje oral. En esta área sigue procesando la información auditiva proveniente de la corteza auditiva primaria. Una lesión en el área 22 hace que el paciente logre mantener conversaciones, pero no hay comprensión del mensaje emitido. Área 23, 24, 29, 30 y 35. Se localiza en la circunvolución del cíngulo. Se relaciona con las estrategias del comportamiento, los instintos y las emociones. Proporciona la mayoría de los impulsos emocionales y motiva los procesos de aprendizaje. Una lesión en estas áreas dificulta o imposibilita la expresión emocional o la captación de esta hacia los demás. Área 28 y 39. El área 34 de Bromont se localiza en el úcur y el 28 en la corteza entorrinal. Interviene en los comportamientos, en las respuestas al reconocimiento de dolores. También es usado para intervenir y recuperar recuerdos. Las lesiones por irritación producen alucinaciones olfatorias generalmente desagradables. Área 22, 39 y 40. Área de Wernicke. Se encuentra en los giros supramarginales. Este es el área responsable de la comprensión del lenguaje. Este área permite hilar palabras separadas para completar oraciones que tengan sentido, importante para la comprensión de palabras, la producción de discursos significativos. El daño en esta área de Wernicke da un discurso fluido carente de significado. Área 41-42 se localizan en la corteza temporal, detecta los cambios frecuentes y la localización de las fuentes sonoras. Daños en esta área causan carencia de la ubicación, de donde proviene el sonido y la pérdida de audición. Área 43 se encuentra en las áreas
vestibulares y se sitúa junto a las áreas acústicas y zonas sensitivas de la cara. La difusión genera la sensación de equilibrio e identifica los diferentes tipos de sabores que se ingresan. Lesión en estas áreas producen vértigo producto del desorden de la frecuencia del sonido y su error en la entrada de la información. Anula la percepción de los sabores dadas a través de las papilas gustativas. Área 46. Proporciona el desarrollo de la atención, la concentración en tareas específicas. Desarrollo del TDAH, atención dispersa a hiperactividad en niños y adultos en conjunto a otros síndromes. Esa sería la difusión del área 46. Área 47. Circunvolución frontal inferior. Área de Broca. Ayuda a entender y a producir la síntesis en el lenguaje y la música. Área 48. Su función es mediar en la regeneración. Área 48. Su función es mediar en la regeneración y recuperación de los recuerdos, memoria a largo plazo, memoria declarativa, navegación espacial y la integración de la cabeza direccional de la información. Área 52. Produce pensamientos auditivos. Su difusión es la intolerancia a la mayoría de los sonidos cotidianos que rodea a una persona. Así finalizamos este video hablando un poco de la corteza cerebral, de las áreas de Broman, su localización, fusión y disfusiones. Esperamos haya sido claro y de gran aprovechamiento.